Jueves 15 de octubre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el enfrentamiento entre Jesús y las autoridades religiosas de su tiempo continúa en el Evangelio de hoy. Y nuevamente podría venirnos la tentación de creer que esto nada tiene que ver con nosotros. Pero en realidad no es así, porque las cosas que Jesús denuncia las vemos en nuestra iglesia, tanto en la jerarquía como en los fieles laicos. Si examinamos con honestidad nuestra vida de fe, probablemente todos llevamos un fariseo dentro. La arremetida de Jesús se extiende ahora a los antepasados de quienes le escuchan acusándolos de haber asesinado a los profetas. Y es que todos los profetas, hombres de Dios que denunciaban los pecados del pueblo judío y llamaban a la conversión, fueron asesinados. El profeta siempre incomoda porque denuncia lo que está mal y llama a la conversión. Deja al descubierto las incoherencias y maldades y señala el camino correcto. Y esto molesta a muchas personas. A nosotros también nos incomoda cuando nos dicen la verdad, cuando nos hacen ver lo que estamos haciendo mal y lo que debemos corregir. Hay muchos cristianos hoy que les encanta que les echen flores, que les endulcen el oído y les hablen solo de las cosas bonitas de la otra vida. Cristianos que viven alienados y que la religión se ha convertido para ellos en una droga, porque los adormece y les vuelve ciegos para no ver la realidad en que vivimos y los pecados que cometemos. Y si alguien, a la luz de la palabra de Dios, denuncia los pecados de nuestro mundo, se vuelve incómodo. Lo mismo ocurría en el pueblo judío. Todos los profetas fueron asesinados y luego los descendientes de los asesinos les construían sepulcros hermosos. Esto es lo que denuncia Jesús. Su lógica es clara. Si los padres mataron a los profetas y los hijos construyen los sepulcros, es porque los hijos aprueban los crímenes cometidos por los padres. Además de esto, todo el mundo sabe que el profeta muerto no incomoda. De este modo, los hijos se vuelven testigos y cómplices del mismo crimen. Cuando se mata a un profeta, aparentemente se le silencia y los que se sentían incómodos triunfan. Pero la voz del profeta sigue resonando en la conciencia del pueblo y de los asesinos. Y Dios pide cuentas de la sangre derramada. Dios no dejará impune el crimen. Jesús conocía bien la historia de su pueblo y sabía cuántos profetas habían sido asesinados. También sabía que el próximo en ser asesinado era él, pero que Dios actuaría porque el mal será siempre vencido por el bien.
Pero el asesinato de los profetas no concluyó con Jesús. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos profetas han sido asesinados y siguen siendo asesinados y perseguidos todavía hoy, y no muy lejos de nosotros. Obviamente, nosotros no asesinaremos físicamente a ningún profeta, pero con nuestra lengua, cuando calumniamos y descalificamos a las personas que por decirnos la verdad nos incomodan, estamos también asesinándoles. Y la última advertencia de Jesús también podría referirse a nosotros: guardar la llave de la puerta del saber y cerrar el paso al reino de Dios. Esto ocurre cuando se cree tener el monopolio de la ciencia respecto de Dios y de la ley de Dios, y se impone una determinada manera de ver las cosas a los demás sin dejar margen a otra idea, a una idea diferente. Es presentar a Dios como a un juez severo y en nombre de Dios imponer leyes y normas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios, falsificando la imagen del reino y matando en los demás el deseo de servir a Dios y a su reino. Una comunidad que se organiza alrededor de este falso Dios no entra en el reino, ni tampoco es expresión del reino e impide que sus miembros entren en el reino de Dios. La reacción de las autoridades religiosas contra Jesús fue inmediata, dice el Evangelio, y cuando salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarle terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Las denuncias de Jesús y el haber dejado al descubierto la hipocresía y la falsedad de aquel modo de vivir la fe hace que sus adversarios decidan asesinarlo. Las palabras duras de Jesús en el Evangelio de hoy deben llevarnos a revisar nuestra vida de fe y nuestras prácticas religiosas para ver cuánto necesitamos corregir y cambiar. Nuestro seguimiento de Jesús es también un camino de conversión para seguirle con mayor fidelidad. Que Dios los bendiga y los proteja.